Vamos a comenzar a estudiar la anatomía dentaria. Vamos a comenzar a estudiar este gran capítulo, el cual nos va a demostrar cómo conocer la forma de los dientes y sus componentes más mínimos que lo hacen tener características determinadas, nos van a hacer comprender cada pieza dentaria dentro de su grupo. Este teórico elaborado por el doctor José Ramírez, gentileza de él, por tanto lo usaremos para poder entre todos ir conociendo desde lo más grande hasta lo más pequeño la anatomía de los dientes y poder entonces comprender cada uno de ellos y por más de que no los tengamos en boca, si tenemos un diente en la mano, también poder reconocerlo. Si lo queremos fundamentar de una de las tantas formas, el conocimiento de la anatomía dentaria podría, de las tantas fundamentos, podría relacionarse con esto. Este es un molar que tiene una caries muy grande. En general, las caries se expresan en una área bastante menor al área que realmente es caries. Por tanto, es mucho más grande y una vez que se elimina, tal vez llega a lugares que no era como uno pensaba antes. Ahora, la pérdida del material dentario que vemos acá, la tenemos que restablecer. Y aquí es donde nosotros elegimos ser el odontólogo que hace una cruz a nivel de los molares y le dice al paciente está pronto, vaya tranquilo, quedó bárbaro, o el que conoce exactamente el sistema de surcos, por ejemplo, de un molar y reproduce exactamente como era un molar previo a tener el proceso de caries. Así que si nos interesa ser estos odontólogos que restauran las piezas dentarias como deben ser, conociendo la anatomía y luego aplicando los conceptos de los materiales dentales en las piezas dentarias, vamos a empezar a estudiar. Inicialmente saber que los dientes forman parte del esqueleto craneofacial, formado por huesos que ya los conocemos, cartílagos que también conocemos bastante, articulaciones también, y ahora nos toca este grupo que son los dientes que los vemos acá. Dientes superiores van a estar soportados en el maxilar y dientes inferiores en la mandíbula. Como ustedes leen aquí, vamos a saber que los dientes son los órganos más duros del esqueleto. Entonces, ¿por qué son los más duros? Porque tienen un tejido que se llama esmalte, que es este que se ve, que cuando nos reímos vemos en los dientes que tenemos. Esa capa más externa en realidad no es un tejido, es una matriz celular que no cumple con la definición de tejido, ya que la definición de tejido es un conjunto de células y esto es solo una matriz extracelular. Así que también podrán leer que aloja una cavidad que es la pulpa dental, el llamado nervio por mucha gente, pero la pulpa tiene nervios, tiene vasos sanguíneos y tiene elementos celulares. Por tanto, nervio, decirle a la pulpa, es un error técnico, pero así se hace entender la gente. Acá vemos un corte a nivel de una pieza dentaria, si vemos las capas que lo conforman y es simplemente el esmalte, ¿sí?, que va a estar en la zona más externa de la corona, es esa parte del diente que vemos cuando nos reímos, y en la zona más externa de la raíz veremos el cemento. El núcleo, tanto de la corona como de la raíz, será la dentina, y va a alojar una cavidad que se llama pulpa, cavidad pulpar. Así que, conociendo los tejidos del diente,
por eso el asterisco de esmalte, ya que no es un conjunto de células. Continuamos. Los tejidos del diente, aquí los vemos, el esmalte, ven que tiene su color diferente a la dentina, un poco más amarillento. Aquí vemos el esmalte más traslúcido también, con sus grosores en determinados lugares mayor y bastante más fino a nivel del cuello. Lo mismo acá, a nivel de este molar, donde tiene sus espesores y donde la dentina y el cemento van a tener sus características también. Acá se ve claramente la dentina y la cavidad pulpar donde se aloja la pulpa dental. Diferente a la cavidad pulpar de una pieza posterior como esta, que tiene otra morfología que después vamos a aprender. Saber entonces inicialmente que tenemos una dentición difiodonte, es decir, dos tipos de dientes según la cronología. Vamos a tener una dentición temporaria o caduca o de leche o decidua, que son estas piezas. En total son 20, 5 por hemiarcada. Tenemos una arcada superior y una arcada inferior. Cada una se divide en mitad de arcos, dos hemiarcadas superiores y dos hemiarcadas inferiores. Cada hemiarcada tiene 5 dientes, por tanto 5 por 4, 20. Aquí datos que tenemos que saber: cuándo comienzan a calcificarse dentro del hueso, dentro del vientre materno, en estas piezas, cuándo erupcionan. En estas piezas van a aparecer a partir de los 6 meses hasta poco antes de los 3 años, y cuando terminan su calcificación, es decir, cuando terminan hasta la punta de la raíz de calcificarse. En cambio, la dentición permanente van a ser 32 piezas, 8 por hemiarco. Estoy viendo acá dientes superiores, por tanto, acá veo un sector anterior, una pieza característica que es el canino, y luego los sectores posteriores con los premolares y los molares, pero luego los vamos a ver en detalle. A saber, clave total, este cuadro, conocer no solo la característica del diente, sino cuando comienzan a calcificarse los permanentes, cuando aparecen en boca, la erupción clínica, y cuando termina la calcificación. ¿Qué grupos dentarios vamos a encontrar? Los grupos incisivos, vamos a tener superiores e inferiores, central, que van a ser las que llamamos paletas, pero vamos a ver ahora que se llaman incisivos centrales, y a los lados de los incisivos centrales los incisivos laterales, tanto superiores como inferiores. Los caninos, en los ángulos de la arcada, los veo acá a los lados entre los laterales, incisivos laterales, y los primeros premolares que están acá. Así que acá voy a ver los caninos que van a estar en los ángulos de la arcada. Si ustedes siguen una línea, continúa el sector anterior notablemente, y si vengo de una línea desde atrás también continúa con el sector posterior. Así que es una continuación y está en un lugar estratégico en la arcada. Hay un canino superior de cada lado y un canino inferior de cada lado. Los premolares son los únicos que son permanentes, porque hay incisivos temporarios, hay caninos temporarios, pero no hay premolares temporarios. Por tanto, los premolares ya sabemos que son de la dentición permanente, que tienen características similares los superiores con los inferiores. Hay 2 por hemiarco, es decir, 2 superiores derechos, 2 superiores izquierdos, 2 inferiores derechos y 2 inferiores izquierdos. En general son bicuspidios, en general tienen una raíz, aunque pueden tener 2, y no es infrecuente, y hasta 3 raíces. Pero
aparece en estas piezas una cara oclusal, que en caninos y en incisivos no estaban, aparecen los premolares, por tanto aparecen las cúspides y aparecen los surcos y las fosas. Así que empiezo a tener ciertas características del grupo posterior. Y el grupo que nos falta son los molares, que tienen una cara oclusal bastante más grande que un premolar, son multicuspidios, es decir, al menos 3 cúspides tienen y pueden llegar a tener 4, 5, 6 y hasta más. Su sistema de surcos es un poco más complejo, pero estudiado ordenado es bastante sencillo. Así que el sector de molares, un sector inicialmente dedicado a la trituración de los alimentos, pero con el paso del tiempo vamos a ir masticando un poquito más hacia adelante. Y les diré que los premolares son el lugar que nosotros sensiblemente efectivizamos nuestro acto masticatorio. Pero cuando es necesario morder algo bastante duro, sin duda los molares son una primera opción. Para ver un poco la dentición temporaria, características de una boca entre los 3 y los 5 años, donde vemos todas las piezas erupcionadas, incisivos centrales, incisivos laterales, todos temporarios, caninos temporarios, primeros molares temporarios y segundos molares temporarios. No hay premolares. Y esta es la otra clave. Esto es una de las cosas que tenemos que ir incorporando, ya que si queremos reconocer un diente o queremos anotar qué diente es el que vamos a tratar, colocar incisivo lateral superior derecho es tal vez un poco largo y existen notaciones que dividen a la boca en cuadrantes y lo hacen más sencillo y más rápido. Entonces podemos resumir ese incisivo lateral superior derecho como el 12. Ahora vamos a entender cómo llegué a decir eso. Primero, la decena de ese 12 sería el 1, es porque se encuentra en el cuadrante 1, es decir, el cuadrante superior derecho. Siempre es de la persona, nunca de lo que estamos viendo. Nosotros acá vemos que está a nuestra izquierda, visto de frente, pero de esta persona, que está abriendo la boca extremadamente, esta es su derecha. Y no tiene dos derechas, tiene solo una derecha. Así que la decena va a ser 1 para el cuadrante superior derecho, 2 para el cuadrante superior izquierdo, 3 para el cuadrante inferior izquierdo y 4 para el cuadrante inferior derecho. Así que si lo vemos de frente, tiene una distribución horaria, ¿sí? Como las agujas del reloj. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, y los invito a que lo ubiquen en ustedes mientras van escuchando esto, el 1, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 3, 4. Casi una clase de fitness. Y sigue la misma tendencia en la dentición temporaria. Entonces, en vez de cuadrante 1 decimos cuadrante 5, en vez de cuadrante 2 decimos cuadrante 6, en vez de cuadrante 7, en vez de cuadrante 3 decimos 7 y en vez de cuadrante 4 decimos 8. Ahora, la unidad de esa simbolodoncia, esta nomenclatura que estamos haciendo, va a ser la posición del diente en la arcada, donde cuanto más cerca de la línea media va a comenzar la notación y cuanto más lejos de la línea media va a terminar. En la dentición temporaria, el incisivo central va a ser el 1. En el incisivo lateral será el 2, el 3 el canino, el 4 el primer molar y el 5 el segundo molar. Esto en dentición temporaria. Por tanto, acá, ¿en qué cuadrante estoy acá? Piensen, piensen, pueden poner pausa para darse cuenta, pongan pausa
Y si volvieron de la pausa, habrán visto que este es el cuadrante 1. Por tanto, este es el 51, porque no es el cuadrante 1, sino que este es el cuadrante 5, ya que es dentición temporaria. Y yo caí en mi propia trampa. Pero si se entiende, estoy en el cuadrante superior derecho temporario. Así que 51, 52, 53, 54 y 55. Ahora, en dentición permanente, en este caso, vamos a ver que el 1 es el incisivo central, el 2 el lateral y el 3 el canino, hasta acá igual que los temporarios, pero el 4 ya es el primer premolar que no teníamos en los temporarios, el 5 el segundo premolar, 6 primer molar, 7 segundo molar, 8 tercer molar. Así que si miramos esta imagen de este paciente, vayan pensando el cuadrante, pongan pausa, una pausita, y si volvieron de la pausa verán que este es el cuadrante 4, porque es el inferior, miren la lengua, acá hay una lengua, así que acá veo las carúnculas, el frenillo lingual, así que este es el inferior derecho, acuérdense que es del paciente, por tanto, cuadrante 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Así que una vez aprendido esto, vamos a practicar un poco qué grupos de dientes están seleccionados aquí. Entonces, la ecuación va a determinar la dentición, grupo dentario, la arcada, la posición y el lado. Si digo, por ejemplo, 54, yo sé que la dentición va a ser temporaria por el 5. El grupo dentario lo voy a saber por el 4, ya que es un primer molar. La arcada lo voy a saber por el 5, superior. La posición en la arcada la voy a saber por el grupo de diente, que es un molar, y el lado lo voy a saber también por el 5, ya que yo sé que el 5 es dentición temporaria, cuadrante superior derecho. Así que los invito a que me digan el 63, a que sepan cuál es el 11, el 16 y el 24. Si bien la simbolodoncia es un número para cada decena o unidad, sería un 5.4, pero vamos a abreviar esa forma de llamar los dientes como si fuera todo un número. Por tanto, 63, 16, 11 y 24 queda para ustedes para hablarlo en los grupos. Una vez sabido esto, tenemos que reconocer que en los dientes vamos a tener una raíz anatómica, una corona anatómica y una línea melocementaria. ¿Qué es la línea melocementaria? Es esta línea simplemente que me divide de un lado de la corona y del otro lado la raíz. Pero no, tenemos varias formas de clasificar la corona y la raíz, por tanto le vamos a agregar el apellido anatómica. ¿Qué significa? Que la corona anatómica es aquella parte de la corona que está recubierta por esmalte y la raíz anatómica va a ser aquella parte de la raíz que está cubierta por cemento. Por tanto, está sumamente determinada por los tejidos que van a estar cubriendo las zonas del diente. Acá entonces vemos la corona anatómica que está en blanco y la raíz anatómica en gris. Pero cuando aparece la encía, aparece otro término que es la corona clínica y la raíz clínica. Miren acá, hay una línea que pasa por acá que me dice de acá para arriba es corona clínica. Por tanto, si lo comparo a la corona anatómica, es más chico esto. Me falta como este pedacito. ¿Por qué? Porque va desde el borde de la encía, es decir, lo que yo veo. En normalidad, la encía sobrepasa un poquito la corona, por tanto, la corona anatómica es mayor a la corona clínica. ¿Sí? Vamos razonando. Así que, en este caso, que está en normalidad,
la corona clínica es menor que la corona anatómica. Cuando esta encía se inflama, que se acerca más al borde de la corona clínica queda más chica. Así que llamaremos corona clínica a la parte de la corona que nosotros vemos en boca, que puede ser más chica que la anatómica, o en este caso, miren acá, es más grande que la anatómica. Tenemos un poquito de raíz, pero sigue siendo corona clínica, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Y bueno, hubo una retracción de la encía, hay reabsorción de hueso, se perdió ligamento. Esto es parte de la enfermedad periodontal, así que los enfermos periodontales que se le ve como el diente alargado, en sí estamos viendo corona anatómica más un pedazo de raíz. Esto tiene implicancias negativas para la vida del diente, por tanto, puede el diente perderse ya que su inserción está comprometida, pero eso igual varía en cada caso y en cada cuadro clínico. Pero ya estamos viendo entonces diferencias y podemos definir como raíz clínica aquella raíz que presta inserción al ligamento periodontal, ¿sí? Que puede variar en la normalidad, coincidir con la clínica, con la raíz, perdón, anatómica, o miren acá que hubo reabsorción de hueso y pérdida de ligamento, la raíz clínica es bastante menor. Y clave total y de las partes más importantes del teórico son las caras de los dientes. Llamaremos vestibular, que ya conocemos esta palabra, a la que mira este espacio, como hacia afuera, hacia el espacio entre los dientes que están acá y las mejillas y los labios, el vestíbulo. Así que la cara que nosotros vemos de los dientes cuando nos reímos en general es la vestibular. Contraria va a estar la lingual, ¿sí? Que en los dientes superiores, como acá que estoy viendo un paladar, se le puede llamar cara palatina, pero vamos a decirle lingual a todas, ya que sabemos que la lengua se va a encontrar en este sector interno de las arcadas. Cara mesial va a ser las caras que miran hacia la línea media. Esta es la cara mesial de este diente, esta es la cara mesial de este diente, y así sucesivamente miran hacia la línea media si continúan la disposición de la arcada, pero la cara distal va a ser la que mira contrario, la que se aleja. Por ejemplo, esta es la cara distal de este diente. Esta es la cara distal de este diente. Se alejan, mira como hacia atrás o hacia lateral. Miran hacia el diente que sigue por detrás, la cara distal. Así que si más o menos ubicamos eso, ya estamos por un buen camino y vamos a ver que hay una cara oclusal en dientes posteriores, aparece una cara, y en dientes anteriores un borde incisal. Para entender cuáles son las caras libres, se llaman libres porque están libres de estar en contacto con los dientes vecinos. Por tanto, una es vestibular y otra es lingual, pero tienen en común como definición que una de sus convergencias, acá estoy viendo los dientes desde cara de contacto, esta es la cara de contacto, tienen convergencias a incisal, ¿sí? O convergencias, si sigo la convergencia de la cara, a oclusal. Entonces las caras que tengan esta convergencia, por más que yo no sé de qué lado va, si lo miro desde cara de contacto, yo ya sé que esta y esta son libres. ¿Por qué generan eso? Porque son más anchas cerca del cuello del diente. Esto, más ancho, que lo hace prominente, se llama, y tiene un nombre, prominencia cervical. Así que ya tienen para anotar que la prominencia cervical se encuentra en la cara vestibular y lingual y genera la convergencia incisal de las caras libres. Otra convergencia que tienen estas caras libres, esta vestibular y esta lingual, que convergen prácticamente todas hacia distal. Es decir, que en mesial es más ancho y en distal un poquito más fino. Sigue el sentido de la flecha. Así que, ¿por qué se da esto? Muy notorio
en caninos y en molares, ya que aparece este accidente, que por favor lo anotan, en caninos y molares, que es, acá siempre voy a tener la prominencia cervical en estas caras, pero en la cara vestibular está hacia mesial, está como abultado acá. Este abultamiento se llama signo de la curvatura. Entonces llamaremos así a la prominencia cervical cuando se encuentra mesializada, esta prominencia está hacia mesial, característico de caninos y molares. En cara lingual, en dientes anteriores, voy a encontrar algunos accidentes. Voy a encontrar elevaciones como cíngulos, crestas marginales a los lados, marginales por los márgenes, por los bordes, cíngulo centrado, ¿sí? y cercano y con continuidad con la raíz, y van a ver depresiones como la fosa lingual. Ahora vamos a hablar de las caras de contacto, que si vemos acá de una vista vestibular, lo estoy viendo de vestibular, acá la C muestra el cuello del diente. Todo lo que hagamos referencia hacia el cuello le vamos a decir cervical, como las vértebras. Así que miren acá claramente las caras de contacto, que serían estos bordes, tienen convergencia a cervical. ¿Sí? Ven acá, es más ancho hacia oclusal o hacia incisal, es más ancho y acá es más angostito. Así que tienen convergencia a cervical. Y también en casi todos los dientes, las caras de contacto tienen convergencia, miren acá, a lingual. Es más ancho en vestibular y más finito y menos ancho en lingual. Así que esto se cumple en casi todas las piezas, excepto, hay dos excepciones que son el primer molar superior, no tiene esta convergencia, son los únicos, y el segundo premolar inferior cuando tiene tres cúspides. Después lo vamos a aprender. Pero ya incorporan esos conceptos, así que las caras de contacto tienen convergencia a cervical, que lo vimos en la diapositiva anterior, y a lingual, excepto dos piezas. ¿Qué genera eso en las caras de contacto? Que van a haber puntos de contacto, que es donde contactan, cuando están correctamente alineados, con los dientes vecinos. Así que, si convergen hacia lingual, quiere decir que es más ancho hacia vestibular, como vimos en la diapositiva anterior. Por tanto, el contacto va a estar más cerca de vestibular, que ahí lo tenemos en verde, y como convergen a cervical, es más ancho en oclusal o en incisal. Por tanto, la zona más prominente del diente va a estar aquí en los posteriores y aquí en los anteriores. Si yo dividiera en tercios, en la unión del tercio medio con el vestibular y en la unión del tercio medio con el incisal. Y ahí encontramos este punto. En este caso hagamos el dibujo en la unión del tercio medio con el vestibular y en la unión, que sería algo que pasa por acá, y en la unión del tercio medio, si hago dos líneas del tercio medio con el oclusal. Por tanto, acá. Y ahí me queda señalado ese. Así que si unimos todo esto, que esta es la parte más difícil, pero si lo entienden, es realmente clave para el reconocimiento de dientes, la mitad vestibular va a ser mayor a la mitad lingual. Es decir, si hago una línea acá, la mitad vestibular, miren acá, tiene más área que la mitad lingual, por la convergencia de las flechas rojas. Genera que sea más ancho acá y menos, miren solo las flechas rojas y menos ancho en la punta de la flecha. Siguiendo el mismo razonamiento, y ahora las flechas verdes, la mitad mesial del diente, si lo divido a la mitad, es mayor a la mitad distal, porque en donde empiezan las flechas es más ancho, que es mesial, sigan hacia mesial acá, línea media, que la punta de la flecha donde es bastante más angosto. Así que si entendí la dirección de la flecha y puedo razonar esto, estoy del otro lado. Un poquito para que ustedes lo vean, acá tenemos este dibujo.
seguimos las flechas rojas, así que en este caso se invierten a lo que veíamos en la diapositiva anterior. Las flechas rojas dicen que hay una convergencia hacia distal, que sería acá. Esto es distal, esto es mesial. Por tanto, la mitad mesial es mayor a la mitad distal. Y si seguimos las flechas verdes con esta convergencia, esto es vestibular y esto es lingual, la mitad, miren, toda esta área vestibular es mayor a la mitad lingual. Lo mismo de la diapositiva anterior, pero todo junto.